Vamos a abrir nuestras Biblias también. Tenemos el versículo del cual el hermano lo va a estar predicando en este día y se encuentra allá en Mateo 16, 26. Mateo capítulo 26, también. Capítulo 16, versículo 26. Y es una pregunta que nos hace aquí, una gran pregunta. Dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Amén. Muy bienvenidos a todos, en nombre de Dios. Ay, disculpen. Se me olvidó hacer esto antes. Hola, sí. Muy buenos días. Esta mañana, hermanos, vamos a hablar un tema muy importante. De hecho, todos los temas bíblicos son temas muy importantes. Pero especialmente, hermanos, voy a necesitar la reverencia y la atención de todos. Porque es aquí donde depende el futuro de mi alma, el futuro de su alma. Esto no es una ciencia ficción, ni se trata también de algo que el hombre quiere hacer las cosas. El texto bíblico que leyó mi hermano Silva, dice el versículo, hermano, dice 16, Mateos, en el versículo 26. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Vemos aquí, hermanos, que la pregunta nace y dice, en cuanto a la salvación es, ¿qué debo de hacer para poder ser salvo? Es una pregunta, hermanos, que Satanás, como le estaba explicando a los jóvenes hoy en la clase bíblica, Satanás usa una forma, y lo hizo desde el principio, una forma de engaño, ideas que pueden reemplazar el poder de Dios, pero no puede cambiar lo que Dios ha hecho. Y esto lo hace Satanás desde el principio, cuando le dijo Dios a Adán y a Eva, especialmente a ellos, acerca de algo que no podían ellos comer. Y Dios le dio la advertencia y las sugerencias de aquella fruta, pero el día que ellos llegaran a comer, Dios les advirtió todo eso. Pero Satanás, en esa lección aprendemos de que Satanás usó la astucia, su manera de cómo trastornar aquello que Dios había prohibido, y ellos lo vieron como algo que podía adquirirse. Esa forma, hermanos, que se plantó hace muchos años, es la forma como Satanás sigue trabajando hoy en día. Todo lo que Dios nos enseña a través de su palabra, Satanás trabaja en la mente de muchas personas donde trastorna la mentalidad, la semilla que Dios ha puesto en el corazón suyo. Él la quita y pone la semilla que es mala. Llegamos al grado, hermanos, de que cuando usted evangeliza a la gente se hace las preguntas,
las mismas que todas veces la hacen. La pregunta es, todas las iglesias dicen que se van a ser salvos. Usted dice que la iglesia que usted va es la única en la escritura por la cual si no estoy en su iglesia no estoy yo salvo. Es lo que dicen todas. Pues todas tenemos la Biblia. La misma Biblia que usted tiene en sus manos, la misma Biblia tienen ellos en sus manos. Los mismos textos bíblicos que usted leemos aquí son los mismos que ellos leen. La pregunta es, ¿por qué hay tanta diferencia si leemos el mismo libro? Si tenemos la misma anuncio o advertencia de Dios, ¿cómo es capaz que hoy en estos tiempos tengamos nosotros diferencias en cuanto a lo que es la fe en Cristo? Hay gente que llega a la conclusión mejor y dicen, mejor me quedo en la casa. Yo no le hago daño a nadie. Es más, en la iglesia hay muchos hipócritas allí. Y para estar entre ellos, mejor me quedo en mi casa. O sea, ¿quién es que está trabajando en el corazón de la persona? Y es que no se ve en la persona de que Dios, a través de la palabra de Él, esté salvando al mundo. Es cierto que Dios necesita hombres fieles, hombres hermanos que no cambien el mensaje de Dios. Hombres hermanos que podamos nosotros anunciar. Y como dice la Escritura, según nosotros leemos en Hebreos 4:12, de que es una espada de doble filo, penetra hasta las profundidades del alma, discierne los pensamientos del hombre. En otras palabras, lo incomoda a uno porque le está diciendo a Dios en la situación y condición espiritualmente ante la presencia del Señor. Y a muchos no les gusta que Dios zarandee o escudriñe o alborote los sentimientos que hay dentro de usted. Hay gente que busca, hermanos, mensajes que no toquen el pecado. Hay gente que busca, hermanos, mensajes que puedan darle a la persona una paz, pero una paz falsa. Porque mientras que la persona no se arrepiente y no acepte de que Dios es el verdadero Dios y el Dios que se habla en el Nuevo Testamento, va a llevar una vida que no es correcta de Dios. Esta pregunta, hermanos, que es la más importante que el hombre puede hacer, es hecha por la persona que se interesa en su salvación eterna. Se refiere, hermanos, a la salvación del alma. Esta es la posición suprema del hombre. ¿Por qué? ¿O qué aprovechará el hombre si de ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma, según Mateo 16:26? Y hay que ver, hermanos, que en veces los trabajos se oponen a querer llevar la vida cristiana. Ser salvo, hermanos, significa ser perdonado por Dios y hecho justo o justificado. La salvación es por la gracia de Dios en sí y no es por el hombre, según Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. El hombre, hermano, no puede efectuar su salvación solamente con buenas obras, porque todos han pecado y el pecado nos condena. Es decir, las buenas obras solas no nos salvan, porque el que el hombre necesita es el perdón de Dios. Y solamente a través de Cristo y su evangelio se pueden obtener ellos. Y hay que entender, hermanos, que Dios tiene un plan. Él tiene un plan divino para cada uno de nosotros. Pero el hombre ha trastornado ese mensaje de Dios, donde la gente en su corazón no puede entender de que hay
una fe. Según Efesios 4 nos enseña a nosotros. ¿Cuántas fe hay? Una fe. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Así que solamente hay una fe, la fe que hemos depositado en Cristo, la fe que nos da vida a nosotros en este mundo a través del Evangelio de Cristo, obtenemos esa fe. En Efesios 4 nos enseña que hay solamente una fe. Veamos nosotros en Efesios 4, vamos a irnos a ese capítulo y vamos a leer Efesios capítulo 4. Y aquí donde comenzamos, en el versículo 4, dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Dice, un Señor, solamente hay un Señor, una fe, solamente hay una fe. Y dice, un bautismo. Fíjese bien esto, ¿cuántos bautismos hay en el mundo? Usted lo menciona y hay muchos. Pero Dios solamente dice que hay, ¿cuántos bautismos? Hay un bautismo. El bautismo de los infantes no existe, no es bíblico, no es aprobado por Dios. Hay grupos religiosos que lo hacen y allá van los padres de buen corazón, llevan al bebé recién nacido y el sacerdote le echa agüita en la cabeza. Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será, ¿qué dice? Condenado. Un bebé no puede confesar que es un pecador y que necesita hacer el bautismo para llevarse la salvación. Solamente lo que podemos hacer eso, nosotros que hemos pecado y conocemos el error del pecado y sabemos que hay un Dios y que solamente hay, ¿cuánto hay? Uno. Y a este tenemos que nosotros, ¿qué? Obedecer el Evangelio de Cristo. Sin embargo, la apostasía se encarga. Hermanos que han estado en la iglesia, de alguna forma en la mente Satanás quitó lo que Dios le puso. Y ahora están bautizando a su bebé en las iglesias de estas. Debemos tener cuidado con lo que nosotros determinamos. Porque sabemos el efecto y las consecuencias de la desobediencia de la palabra de Dios. Pero aquí dice en Efesios 4, dice versículo 5, un bautismo y dice un Dios. ¿Cuántos dioses hay para nosotros? Hay solamente uno. El apóstol Pablo, hermanos, en uno de sus viajes misioneros que él tuvo allá por Corintios, cuando él iba entrando a estos pueblos, se encontró que había muchas imágenes de dioses y todo esto acá, los terratenientes creo que se llaman ellos, en fin, vio la cantidad de dioses, pero se encontró una imagen que no tenía emblema de un dios, el dios desconocido. Y Pablo aprovechó esa oportunidad para hablarles acerca de Dios a que ustedes no conocen. A este es el que yo les predico a ustedes. Y comenzaron a escuchar algo distinto, diferente, que llamó la atención de muchos. Es que solamente hay un Dios para nosotros. No hay variedad de dioses. Solamente hay un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Hermanos, el mundo está siendo arrastrado por Satanás. Cambia el significado de Dios. Cambia, hermanos, el mensaje que nosotros tenemos en las Escrituras. Y mire usted alrededor. Un día como hoy, ¿cuántas cosas nos están sucediendo?
Pero distinto es cuando uno busca donde se aplica las escrituras a lo máximo, al 99%, porque de alguna forma no podemos caer en el 100%. Sin embargo, debemos de mantenernos en la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Es preciso que el hombre esté dispuesto a invocar el nombre del Señor para ser salvo. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, según Romanos 10:13. Pero invocar el nombre del Señor no se refiere a la oración solamente. Jesús dice en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Dice eso de invocar el nombre del Señor, el mismo versículo que usted tiene en Romanos 10:10. El mismo se aplica para acá. Pero ese versículo ha sido trastornado por otros grupos, donde ellos enseñan de que si usted invocar el nombre de Dios será salvo. Es lo que dice el versículo. Pero invocar el nombre de Dios se refiere, hermanos, como lo aprendemos en el libro de los Hechos 8. Confesar el nombre de Cristo. ¿Qué es eso? Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que confesar. Confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque solamente Dios, sabiendo y conociendo los tiempos, sabía que ese nombre iba a ser quitado de la tierra por Satanás. Y hay muchos grupos que sí lo hacen. No le han cambiado el significado. Romanos 10:10, por ejemplo, Dios dice confesar, pero hay muchos que dicen levanten las manos y salvo van a ser. Ahora, levantar las manos, hermanos, y decir que yo acepto a Jesucristo no es salvación. Salvación viene después del bautismo. Después que uno ha sido bautizado para perdón de los pecados, no para establecer una membresía en la congregación, sino que para perdón de los pecados, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Entonces sí, salvación viene después, no antes. Y hay muchos lugares, hermanos, que en el estado que se han levantado las manos y han confesado que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero no han sido bautizados. Todavía hay muchos lugares, miles, gente de buen corazón. ¿Y todo por qué? No estudiar las Escrituras. Hay personas que dicen, yo estoy bien así, porque el bautismo es cosa seria. No sé qué significa eso, pero es el plan de salvación, el que Dios nos ha dado a tener. Por lo tanto, hermanos, tenemos que aprender lo que la Biblia nos enseña a nosotros. En el capítulo 2 de los libros de los Hechos, se encuentra, hermanos, el sermón predicado que anunció el Evangelio el apóstol Pedro. Recordemos que Dios le dio las llaves del cielo a él. Y el primer sermón que Pedro dio en el libro de los Hechos, capítulo 2, encontramos de que se hizo la pregunta. Y fíjense bien, vamos a irnos al libro de Hechos, capítulo 2. Y vamos a buscar el versículo 34. Vamos a comenzar el versículo 34. Y aquí encontramos donde dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, digo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo
para perdón de los pecados y recibiréis. Dice bien esto, el don del Espíritu Santo. En conclusión, hermanos, en este mensaje que Pedro dio en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo cayó en ellos, 3,000 almas, 3,000 almas hicieron la pregunta. La pregunta fue hecha, hermanos, varones hermanos. Recordemos que son judíos. Y entre judíos se decían hermanos. Pero aquí Pedro aprovecha la oportunidad. Varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Crucificamos al Hijo de Dios? ¿Somos culpables de la muerte de Él? Ahora entendemos el daño que hemos hecho. Y comprendo que mi alma está en tinieblas. Varones hermanos, ¿ahora qué haremos? Pedro les dice a ellos, arrepentidos y bautícese cada uno. ¿Por qué Pedro no le dijo, levanten las manos y acepten a Jesucristo como su Salvador? Usted no lo va a encontrar en las Escrituras. Y si usted lo llega a encontrar, créame que yo me bajo de este púlpito. Pero usted no va a encontrar un ejemplo donde haberse levantado las manos y haber aceptado a Jesucristo como su Salvador, usted ya está en el estado de salvación. Otro ejemplo que tenemos nosotros, el apóstol Pablo, hermanos, antes de ser llamado Pablo, se llamaba Saulo de Tarso. Dice la Escritura de que él iba rumbo a Antioquía. No me equivoco, es Antioquía. Damasco, ¿verdad? Él iba rumbo a Damasco cuando se encontró con su enemigo, Jesucristo. Y el hombre cayó de su caballo al suelo. Y oyó la voz con autoridad. Porque él dijo y hizo la pregunta, Señor, heme aquí. Porque él sintió la autoridad máxima espiritual. Porque le dijo la voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y esa voz la sintió con la autoridad de que cayó al suelo y sus ojos quedaron en la oscuridad. Algo que él no había experimentado jamás. Sin embargo, Dios tenía su propósito con él. Ahí fue instruido él y fue llevado a una ciudad. Y Dios mandó a uno de sus evangelistas, Ananías. A pesar de la historia y la reputación de Saulo de Tarso que tenía en contra a los llamados cristianos, Ananías no quería llevar el mensaje a ese hombre. Y Dios le dijo a Ananías, ve porque instrumento útil me va a ser este. Probablemente Ananías con todo su, desencanto a la predicación, llevó el mensaje a los oídos de Saulo de Tarso. Lo que Saulo de Tarso, antes de quedarse ciego, no quiso aceptar, no quiso ver. Porque Saulo de Tarso era uno de los que vio a Jesucristo en el ministerio. Saulo de Tarso fue uno de los que vio los milagros de Jesucristo. Saulo de Tarso fue uno de los que lo vio clavado. Saulo de Tarso fue uno de los que lo vio después de la resurrección al tercer día. Saulo de Tarso fue uno de los testigos de la muerte y resurrección de Cristo. Y le digo esto porque estos eran los requisitos que se necesitaban para convertirse en un apóstol. Por eso que Pablo dice en una ocasión, en un abortivo fui llamado en el Señor.
Ahora entendemos el propósito de Dios. En medio de esa oscuridad estuvo Saulo de Tarso por 3 días. Podemos decir que ayunó, sí, por 3 días. 3 días fue también en oración. Podemos decir que sí. Pero sin embargo, ninguno de esos 2 elementos llegó al grado a la salvación. Hasta que Ananías llegó y le predicó acerca de Cristo. Ahora entiendo, en medio de esa oscuridad, dijo Saulo de Tarso, ¿qué me impide a mí ser yo bautizado? Ananías dijo, levántate y bautízate en el nombre del Señor. Y fue Saulo de Tarso bautizado. Después de eso, sus ojos se abrieron. Y después de eso comenzó la nueva vida en Cristo. Y Saulo de Tarso fue usado, hermanos, conforme a la voluntad de Dios. Pero en ninguno de esos momentos encontramos que el ayunar lo haya salvado. O el levantar las manos sean salvados. No hasta el grado que él llegó al grado a la obediencia de la palabra de Dios, donde fue él sepultado en las aguas. Y al salir de las aguas fue como nueva criatura en Cristo Jesús. Todo el daño que había hecho Saulo de Tarso quedó perdonado por Dios. Y hay que ver qué es lo que Saulo de Tarso hizo antes de su bautismo. Él es el que sostenía las ropas de aquellos que estaban apedreando a muerte a Esteban. Y tenía una alta reputación, Saulo de Tarso. Incluso todo eso y todo lo demás fue perdonado por Dios. Y todos sus pecados fueron borrados. Por lo tanto, es necesario, hermanos, reconocer de que Dios tiene un plan divino. Y ese plan divino, hermanos, es desechado o es amenazado por Satanás, que cambia el orden bíblico en el corazón de muchos. Incluso, podría yo decir, entre nosotros. Al oír esto, hermanos, los judíos, el mensaje de Pedro, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y esto, hermanos, fue prácticamente el cambio de la vida de muchos. El que creyere y fuere bautizado, hermanos, será salvo, según Marcos 16:16. Y vemos aquí, hermanos, cuando Jesús murió, fue sepultado en el nuevo sepulcro. Y vemos aquí, hermanos, que se cumplieron las profecías en Cristo. Y las profecías que se habían hablado de Él antes de esto, se llegaron a su cumplimiento. Y vemos aquí, hermanos, que Dios da un mandamiento, según Marcos 16. Vamos a leer nosotros en el libro de Marcos. Vamos a leer capítulo 16 y vamos a leer versículos 15 y 16. Versículo 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predica el evangelio a toda criatura. Cuando Dios dice, hermanos, a toda criatura, se refiere a todo ser humano. Se refiere a chinos, árabes, judíos, hindú, mexicanos, salvadoreños, puertorriqueños, cubanos, argentinos, a toda criatura. Y fíjese, hoy en día, hermano, no quiero yo estar señalando mucho el dedo a lugares, pero en vez de mi esposa, me da coraje, es la obra de Satanás. Así que lo que tengo que hacer yo es predicar más fuerte el evangelio. Pero durante el año, allá en San Francisco, hay un lugar que bautizan a las mascotas. ¿No? ¿De dónde es? Bautizan a las mascotas. Porque
Aquí está el texto bíblico. Dice, a toda criatura. Ahí llevan sus gatos, su perrito, su chihuahua, para que el sacerdote le dé la bendición y sean bautizados. Así cuando Cristo venga, también mi mascota va a estar conmigo, ¿verdad? Y triste es ver la cantidad de gentes que van ahí con su mascota, con su chihuahua ahí, ¿va? Otros llevan unas culebras que son de color amarillo, ¿va? Ahí la llevan colgada ahí todo para que sea bautizada también. Porque dice, toda criatura. Pero aquí se refiere, hermanos, al ser humano, porque el ser humano tiene algo que su mascota no tiene. ¿Sabe lo que es? El alma. Ellos tienen vida, pero no tienen alma. Usted sí tiene alma y tiene vida igual que yo. Bíblicamente les estoy yo hablando. Pero los perros y los animales no tienen alma, porque si tuvieran alma, tendrían que arrepentirse ellos de sus pecados. Pero ellos no tienen alma, tienen vida, pero no tienen alma. Así que este versículo ha sido trastornado y son miles de gentes que obedecen a ese llamado. Pero dice aquí, y por todo el mundo y predica el evangelio a toda criatura. ¿Va? El que creyere y fue bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que esas son las condiciones de Dios. Que la persona pueda confesar que sí soy un pecador. Fíjese el grado como se maneja esto, hermano, es bien interesante. Por ejemplo, un borracho. ¿Qué entendemos nosotros por un borracho? Bueno, cuando el borracho acepte que es un borracho, va a entender de que es un borracho. Mientras él no entienda eso, no hay ninguna borrachera. No hay ningún borracho. Pero, ¿qué es ser borracho? Fíjense, voy a escribir esto, hermano. Pero el borracho es una persona adicta al alcohol. ¿Ok? Si se toma una cerveza al año, esa es su adicción al alcohol. Bueno, lo hago solamente para nuevo año. Solamente en esa ocasión yo tomo cerveza para celebrar el nuevo año. ¿Va? Pues esta es su adicción, esta es su borrachera. Según, esta es ¿cómo decir? Una estadística de los que trabajan en este campo. Lo leí en un libro y hay muchos psicólogos también que hablan de esto. Así que esta es la frecuencia. Al año tomo una cerveza. O sea, que usted es alcohólico, una persona alcohólica, porque tiene que tomar una cerveza al año. Si usted lo hace 4 veces cada 2 meses, cada 2 meses toma 4 cervezas. Esta es su adicción. Pero nosotros cuando entendemos que es un borracho es cuando está la persona en el suelo, tirada, sin zapatos, sin camisa y todo eso, y se levanta el hombre, todo eso, iba, hasta asusta. A ese estado yo no he llegado todavía. O sea, no ha llegado a ese estado todavía, pero lentamente va para ese rumbo a estar ahí. Pero ese es el estado de la borrachera. Así que cualquier vicio que usted tenga, si usted fuma, espero que no fume, pero esa es su adicción, la frecuencia. El fumador toma vino. Bueno, el hermano habló de la cerveza, pero el vino, ¿sabe? El vino se identifica más la mujer que en la cerveza. El hombre se identifica más con la cerveza que con el vino. Pero si usted toma vino, esa es su adicción. Hay familias, hermanos, que ellos tienen una botella de vino en la cena. Y cuando se termina esa botella, se van y compran otra botella. Esa es la adicción que ellos tienen.
de la borrachera. Así que vemos aquí, hermanos, que podemos complicarnos la vida si no entendemos, digamos, lo que Dios nos enseña a nosotros. Por eso es que dice aquí, el que creyere y fue bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, porque su adicción, sus vicios no lo permiten a él obedecer el Evangelio de Cristo. Vemos aquí, hermanos, que otro ejemplo en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, capítulo 8, 35 al 38, cuando Felipe predicó el Evangelio a este hombre, al etíope, él quedó solamente interesado, sino también dispuesto a obedecer el mensaje. Vamos a irnos al libro de Hechos, capítulo 8, versículo 35. Y dice el versículo 35, dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a ciertas aguas, y dijo el eunuco: aquí hay, ¿qué dice? Agua. ¿Qué impide que yo, dice, sea qué? Bautizado? O sea, que aquí tenemos que el creyente hizo una pregunta: ¿qué me impide a mí ser bautizado? Y este eunuco, hermanos, este etíope, viajaba desde África hasta Jerusalén. Dice la escritura que era el tesorero de la reina de Etiopía. Él manejaba los fondos del reinado. Tenía que vivir bien este hombre. Y tenía que tener todos los lujos de allá. Pero también en Etiopía tenían sus dioses. Pero llegó el corazón de conocer el Dios de Israel, el Dios de los judíos. Lo llevó no solamente a conocerlo, sino que entrar todavía en relación con Dios. Y fíjense bien en esto, hermano, no está en las escrituras, pero el pedazo de pergamino que él iba leyendo se los tuvo que dar alguien a él. Algunas veces pensamos nosotros que fue algunos de los escribas, ya que ellos tenían esos maneras de escribir. Y probablemente alguien le regaló un pergamino acerca de Jesucristo. Iba leyendo el libro de Isaías. Cuando Felipe se acercó al carro, le dijo: pero tú entiendes lo que yo voy leyendo. Desde ese momento comenzó Felipe a abrir su boca y le habló del Evangelio. En conclusión, el etíope llegó y dijo: aquí hay agua. ¿Qué me impide a mí que yo sea bautizado? Y fíjense bien la respuesta de Felipe. Versículo 36. Yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Versículo 38. Y mandó Felipe, y mandó parar el carro, y descendieron ambos, Felipe y el eunuco. Ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. O sea, no era suficiente creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Era necesario obedecer el bautismo. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco
no le dio más y siguió. Dice, gozoso su camino. Estas son las instrucciones de Dios, hermanos. Si alguien quiere ser salvo, Dios ha puesto en medio cómo el hombre puede ser salvo. Pero en veces el hombre tiene mejores pensamientos que Dios. Adulteran el orden bíblico de Dios. Hay lugares, hermanos, que, bueno, es parte de la apostasía. Hombres que echan aguas, sacan demonios y están con la persona aquí echándoles agua, y agarran a la persona de la cabeza y están ahí que sal demonio, en el nombre de Jesucristo, sal. Y la gente está ahí en devoción y todo eso. ¿Saben que nada de eso es bíblico aprobado por Dios? Dios dice, hermano, el que se arrepiente de su vida y quiere entregar su vida y su alma a Cristo, Dios ha establecido el medio y la forma como. Donde el hombre no tiene ningún poder alguno, porque nosotros no tenemos ninguna salvación. Simplemente repetimos lo que está en las Escrituras. Ser bautizados en las aguas del Señor es lo que requiere el Señor. Nosotros no hay nada de poder alguno. Instrumento útil para la obra de Dios, sí. Pero que nosotros tengamos algún poder esencial, no. Puesto que Dios, a través de su palabra, ahí es donde Él hace la obra. Romanos capítulo 6 nos enseña a nosotros que somos viejo hombre, ha sido destruido. 1 Corintios 11, si no me equivoco, o 10, nos enseña que nos da de beber del mismo espíritu. Cuando sucede eso, cuando estamos bautizándonos dentro de las aguas. Obra del Espíritu Santo. No es obra del hombre. Uno de hombre solamente ayuda a que la persona sea bautizada. Pero Dios es el que hace la obra dentro de él. Saulo de Tarso, hermanos, fue uno de ellos, como muchos más. Y vemos nosotros el cambio de la vida que ellos siguieron y cuánto comparecieron por llamar o se dejar llamar cristianos. Dice en Hechos 11:26 que por primera vez fueron llamados los discípulos cristianos allá en Antioquía. Desde entonces comienza la vida, ser conocida los hijos de Dios como cristianos. Dice el apóstol Pedro, hermanos, en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 11. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios, dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, en versículos 8 y 9. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, dice, sea anatema. Anatema significa, hermanos, sea maldito. Esto es, si alguien nos anuncia un evangelio distinto del que Dios nos ha dado a todos. ¿Cómo es la obra de Satanás, no? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo engaña? Y en veces, hermanos, logra engañar incluso a los hijos de Dios. Hace años, hermanos, tuve una conversación con un brujo. Me llamó como a las 2 de la mañana del día domingo y me dijo qué podía hacer para ser salvo. Y él fue bien claro. Yo soy brujo, pero yo quiero encontrar la salvación. Hablé con él por 1 hora. Como eso de las 3:30 fui terminando de hablar con él. Y no llegamos a nada. Lo único que me dijo fue que
que él no había sentido o percibido que yo había tenido miedo porque estaba hablando con un brujo. Y yo le dije, ¿y tú no sientes miedo alguno porque estás hablando con un hijo de Dios? Él dijo que no. Entonces, ¿para qué tú buscas la salvación si estás feliz con Satanás? ¿Qué es lo que Dios te puede ofrecer a ti que no te ofrece Satanás? Dijo que iba a llegar, pero nunca llegó. Una conversación así, hermanos. En vez de, hermanos, Satanás ya ha ganado el corazón de aquella persona. Pero en el fondo de su corazón hay algo, una esperanza que quiere hacer un cambio, pero es tanta la gravedad de Satanás en la vida de la persona que no puede ver que Dios pueda contra ese mal. Y lo malo que la gente piensa, hermanos, es porque piensa en la carne y no conforme al Espíritu. Porque Dios ya venció a Satanás. Y esto lo podemos saber nosotros en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 15 al 17. Ese es uno de los primeros mensajes o profecías acerca de Jesucristo. Y se cumplió ese texto bíblico cuando Él murió en la cruz. Y todo lo que está ahí, relato, eso sucedió en el día de la cruz. Así que cuando eso pasó, hermanos, prácticamente Cristo le dio una bofetada a Satanás. Hoy en día, hermanos, nosotros podemos ser liberados de la esclavitud, las cadenas del diablo. En vez de nosotros no lo vemos a Él. Y no creemos nosotros que Él me guarde o me guía mis pensamientos en mi vida. Haga un examen. Y este examen es bíblico. Donde en el libro Romanos nos enseña, donde dice de que examinémonos a nosotros mismos para saber si somos de Dios o no. Y ese examen solamente usted lo puede hacer. Y solamente usted puede saberlo. Vea cuáles son sus pensamientos. Vea cuáles son sus obras. A dónde lo están llevando a usted. Y a dónde usted en verdad quiere ir. La vida, el futuro de su alma está en sus manos. Ya Dios hizo su parte en mandar a su Hijo a este mundo y morir en la cruz. Ya Dios hizo su obra y ha dejado el camino, porque Dios dice, he establecido el camino, he establecido la verdad. Ya solamente queda en nuestras manos seguir el camino de Dios o seguir el engaño de uno. Y solamente usted puede determinar a dónde exactamente quiere llevar su alma. Vamos a ponernos de pies, vamos a cantar un canto de invitación.